Egipto. El reino más poderoso del mundo antiguo, donde los faraones levantaron monumentos que desafiaron al tiempo y grabaron cada victoria en piedra para que nadie pudiera olvidarla. Pero existe una pregunta que ha perseguido a historiadores, arqueólogos y creyentes durante siglos: ¿y si hubo una derrota tan humillante que jamás quisieron registrarla? ¿Y si detrás de la historia bíblica del Éxodo se escondiera un desastre real que sacudió los cimientos del imperio más poderoso de la tierra? Esta noche viajaremos más de 3000 años al pasado. Seguiremos las huellas de esclavos desaparecidos, exploraremos ciudades enterradas por la arena y analizaremos un antiguo papiro que describe el caos absoluto en Egipto. Y descubriremos cómo una gigantesca explosión volcánica pudo haber desencadenado fenómenos tan aterradores que terminaron convirtiéndose en las famosas 10 plagas. La sombra del Éxodo. El libro del Éxodo narra uno de los acontecimientos más famosos de la historia. Según el relato, los hebreos vivieron durante generaciones en Egipto, trabajando como mano de obra forzada para el faraón, construían ciudades, transportaban piedras, fabricaban ladrillos bajo el sol implacable del delta. Hasta que apareció un hombre llamado Moisés, criado en la corte egipcia, que terminó convirtiéndose en líder de una rebelión sin precedentes. Pero aquí surge el primer misterio, y es uno que debería detenernos en seco: los faraones registraban absolutamente todo. Sus victorias, sus impuestos, sus campañas militares, hasta el grano que entraba en sus graneros. Sin embargo, no existe ninguna inscripción conocida donde un faraón admita haber perdido cientos de miles de trabajadores esclavos. ¿Significa esto que el éxodo nunca ocurrió? No necesariamente. Porque hay algo que sabemos con certeza sobre la propaganda egipcia: los faraones tampoco registraban derrotas. Cuando sufrían desastres, simplemente los borraban de la historia, los reescribían como victorias, o los ignoraban por completo. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante que va a guiar todo lo que viene a continuación: ¿estamos buscando el éxodo en el lugar equivocado? ¿Estamos buscando un relato, cuando deberíamos estar buscando un silencio? Pi-Ramsés y Pitum, las ciudades de los esclavos. El texto bíblico menciona 2 ciudades construidas por los hebreos, Pi-Ramsés y Pitum. Durante siglos, muchos historiadores pensaron que eran lugares legendarios, inventados, sin correlato real. Hasta que la arqueología comenzó a revelar algo sorprendente. Pi-Ramsés existió realmente. Fue una gigantesca capital construida en el delta del Nilo, una ciudad asociada directamente con Ramsés II, palacios, templos, cuarteles militares, miles de trabajadores moviéndose por sus calles. Era, sin exagerar, una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Pitum también parece corresponder a un importante centro de almacenamiento situado en la misma región, un punto estratégico para guardar grano, suministros y recursos del imperio. Lo inquietante es esto: ambas ciudades se encuentran precisamente en la zona donde muchos investigadores sitúan a las poblaciones semitas que vivían bajo dominio egipcio. Y los registros egipcios lo confirman en parte. Muestran que numerosos trabajadores extranjeros eran empleados en proyectos estatales. No eran necesariamente hebreos, pero sí personas procedentes de Canaán y regiones vecinas, trabajando codo a codo en las mismas obras que describe la Biblia. De repente, el escenario bíblico deja de parecer completamente imposible. Y eso cambia todo lo que pensábamos saber. El papiro de Ipuwer, el documento del caos. Ahora llegamos a una de las piezas más controvertidas de toda esta historia, un antiguo documento conocido como el papiro de Ipuwer. En sus líneas aparece la descripción de un país devastado. Los ricos se convierten en pobres. El orden social colapsa. La violencia reina por todas partes. Y hay una frase particularmente inquietante, una que ha hecho temblar a más de un investigador: el río es sangre. Muchos han observado semejanzas sorprendentes con las plagas descritas en el Éxodo. También se habla de muerte, hambruna, oscuridad, destrucción total. Es el retrato de una civilización al borde del colapso. ¿Es esto una prueba del Éxodo? No, y hay que decirlo con honestidad, la mayoría de los egiptólogos consideran que el texto es una obra literaria, probablemente escrita siglos antes o después del periodo que asociamos con Moisés, y que describe una crisis diferente, quizás el colapso del imperio antiguo. Sin embargo, sigue siendo fascinante,
porque demuestra algo crucial: los egipcios sí conocieron épocas de caos tan terribles que inspiraron relatos apocalípticos propios. Y algunas de sus descripciones parecen sacadas directamente del libro del Éxodo. ¿Casualidad? ¿O la prueba de que el terror al colapso total formaba parte de la memoria cultural egipcia, lista para resurgir cada vez que el reino se tambaleaba? La erupción que pudo cambiar la historia. A más de 800 kilómetros de Egipto, en una isla del mar Egeo, una montaña explotó con una violencia que todavía hoy cuesta imaginar. La erupción de Tera, la actual Santorini, fue una de las mayores catástrofes naturales de toda la antigüedad, comparable en escala a las erupciones más devastadoras jamás registradas por la ciencia moderna. La explosión lanzó enormes cantidades de ceniza a la atmósfera, generó tsunamis gigantescos que arrasaron costas enteras del Mediterráneo, alteró ecosistemas y posiblemente afectó regiones muy alejadas de su epicentro, incluyendo, según algunas hipótesis, el propio Egipto. Algunos científicos han propuesto una hipótesis extraordinaria, que los fenómenos asociados a esta erupción pudieron inspirar parte del relato de las 10 plagas. Y la cadena de causa y efecto, vista en conjunto, resulta perturbadoramente lógica. El agua contaminada por cenizas y minerales pudo provocar mortandad masiva de peces. La muerte de los peces pudo generar invasiones de ranas huyendo del agua envenenada. La desaparición repentina de las ranas, sin nada que las depredara, permitió la proliferación descontrolada de insectos. Los insectos propagaron enfermedades entre el ganado y las personas. La ceniza volcánica, suspendida en la atmósfera durante meses, oscureció el cielo. Y las alteraciones climáticas resultantes destruyeron cosechas enteras, desatando hambruna. Lo que en la Biblia aparece como una secuencia de castigos divinos, uno detrás de otro, con una precisión casi narrativa, podría haber sido en realidad una cadena de reacciones naturales desencadenada por una sola catástrofe ambiental a cientos de kilómetros de distancia. El misterio del mar que se abrió. El momento más famoso del Éxodo sigue siendo, sin duda, el cruce del mar. ¿Milagro? ¿Fenómeno natural? ¿O algo intermedio que la memoria colectiva transformó en leyenda con el paso de los siglos? Algunos investigadores sugieren que fuertes vientos sostenidos durante horas pudieron desplazar temporalmente grandes masas de agua en lagunas poco profundas del delta del Nilo. Este fenómeno existe, tiene nombre científico y ha sido documentado por la ciencia moderna en distintos puntos del planeta. No divide océanos como en las representaciones cinematográficas. Pero sí puede crear corredores temporales de tierra firme donde antes había agua. Si un grupo de fugitivos hubiera cruzado durante una de estas condiciones extremas, guiados por alguien que conocía el comportamiento del terreno, y posteriormente el agua regresara de golpe arrastrando a quienes los perseguían, el acontecimiento habría parecido, para cualquier testigo de la época, absolutamente sobrenatural. No haría falta inventar un milagro. Bastaría con presenciar uno real y no tener el vocabulario científico para explicarlo. ¿Por qué los faraones lo ocultarían? Imaginemos por un instante que ocurrió algo parecido al Éxodo, no necesariamente tal como lo cuenta la Biblia, palabra por palabra, pero sí una combinación de desastres naturales, crisis políticas y migraciones masivas ocurriendo casi al mismo tiempo. Para un faraón, esto habría sido una humillación monumental, y no por razones políticas menores, sino por algo mucho más profundo. La ideología egipcia entera, el fundamento mismo de la monarquía, afirmaba que el rey mantenía el orden del universo, el equilibrio sagrado conocido como Ma'at. Si el país sufría plagas, hambrunas, oscuridad, caos social y la pérdida de miles de trabajadores en pleno corazón de su territorio, entonces el faraón, ante los ojos de su pueblo y de los dioses, habría fracasado en su misión sagrada. Y eso era algo que jamás debía quedar grabado para la posteridad, jamás esculpido en un templo, jamás mencionado en un papiro oficial. La mejor solución, la única solución aceptable para la maquinaria propagandística egipcia, era el silencio absoluto. Más de 3000 años después, seguimos sin saber exactamente qué ocurrió. No tenemos pruebas definitivas del Éxodo. Pero tampoco podemos ignorar los indicios que se acumulan, capa sobre capa, como la arena que cubre las ruinas del delta. Las ciudades existen. Los trabajadores semitas existieron. Los desastres naturales existieron, con fecha y evidencia geológica.
Y documentos como el papiro de Ipuwer muestran que Egipto conoció momentos de crisis tan aterradores que necesitaron convertirlos en literatura para poder procesarlos. Quizás el éxodo fue un hecho histórico transformado por siglos de tradición oral. Quizás fue una memoria colectiva construida sobre múltiples acontecimientos reales, fusionados en un solo relato con el paso de las generaciones. O quizás fue algo completamente distinto a lo que cualquiera de nosotros imagina. Pero una cosa es segura, los imperios escriben la historia de sus victorias. Las derrotas suelen desaparecer, borradas, recicladas o simplemente nunca contadas. Y si alguna vez ocurrió una catástrofe capaz de poner de rodillas al reino más poderoso de la antigüedad, los faraones tenían todas las razones del mundo para intentar borrarla para siempre. Pero mientras investigaba esta historia, encontré algo que me dejó una pregunta aún más inquietante. Si el éxodo ocurrió, si realmente existió una crisis capaz de sacudir los cimientos del imperio egipcio, entonces surge una cuestión inevitable: ¿quién era el faraón? Durante siglos, millones de personas han intentado ponerle rostro al hombre que desafió a Moisés, al gobernante que vio cómo su reino era golpeado por calamidades, al rey que habría perseguido a los hebreos hasta las aguas del mar. Y una y otra vez, en cada investigación, en cada teoría, aparece el mismo nombre: Ramsés. Ramsés II. El faraón más poderoso de Egipto, el constructor de templos colosales, el guerrero que grabó sus victorias en piedra para que nadie las olvidara jamás. El hombre que gobernó durante más de 60 años y que se proclamó a sí mismo casi un dios viviente en la tierra. Sin embargo, cuanto más se estudia su vida, más misterios aparecen, no menos. ¿Por qué una de las ciudades mencionadas en el relato bíblico lleva precisamente su nombre? ¿Por qué su época coincide con una extraordinaria actividad constructora a una escala nunca vista? ¿Por qué algunos investigadores creen que pudo haber sido el faraón del Éxodo, mientras otros afirman, con la misma convicción, que es cronológicamente imposible? Y sobre todo, ¿qué secretos se esconden detrás de la imagen perfecta que Ramsés quiso dejar para la eternidad, grabada en cada templo, en cada obelisco, en cada pared de piedra caliza? Porque si hay algo que hemos aprendido esta noche, es que los faraones escribían la historia. Pero también sabían, mejor que nadie en el mundo antiguo, cómo borrar aquello que no querían que el mundo recordara jamás. En nuestro próximo episodio viajaremos al corazón del Imperio Nuevo para seguir las huellas de uno de los hombres más poderosos que han existido, un rey que desafió al tiempo, un gobernante que convirtió a Egipto en una superpotencia, y quizás, solo quizás, el hombre más relacionado con el mayor misterio de toda la historia bíblica. Si este viaje por el antiguo Egipto te ha gustado, entonces dale like, déjame un comentario y suscríbete al canal para seguir viajando juntos por los caminos de la historia. Muchas gracias a todos mis suscriptores por escoger este canal, los espero en el próximo vídeo.